Bueno, y así concluye esta conferencia de prensa mañanera. Como le adelantábamos, el presidente López Obrador viaja hoy a Michoacán y a Colima, y por eso termina antes de las 9 de la mañana esta conferencia de prensa mañanera muy controvertida. Termina con 3 preguntas de Marco Olvera que son verdaderamente controvertidas, fuertes. La última, le cuestiona una vez más el caso de Félix Salgado Macedonio. Usted sabe perfectamente que Morena determina al fin y al cabo, después de la encuesta, que será Félix Salgado Macedonio y no Pablo Amílcar Sandoval quien sea el candidato a la gubernatura de Guerrero, algo que ha ocasionado una serie de divisiones, controversias, y ante esto resurge un caso, el caso de una acusación, aseguran, que ya es antigua, de presunto abuso sexual, en el con la que acusan precisamente a Félix Salgado Macedonio. Marco Olvera le cuestiona al presidente López Obrador si no sería conveniente que, al estar acusado de abuso sexual, pues renuncie a la candidatura, y que si se arregla, bueno, simplemente regrese al Senado para no manchar al Movimiento Regeneración Nacional. El presidente le comenta que él no coincide con este punto de vista, pero que desde luego lo respeta y que no se va a meter en el tema, pues es producto de la temporada electoral. Dijo que solamente va a agregar que tiene entendido que la selección de candidatos en Guerrero y en otras partes de Morena se está llevando a cabo mediante una encuesta. Entonces, que si en la encuesta la gente, el pueblo, decide que el mejor es una mujer o un hombre determinado, ¿por qué no respetar esta decisión? Así lo plantea el presidente López Obrador desde un principio. Otra de las preguntas fuertes de Marco Olvera le plantea al presidente que es evidente cómo vuelan notas, así le decimos en el medio, en los medios de comunicación, cómo vuelan notas, por ejemplo, en Reforma, sin utilizar el rigor periodístico, o en otros medios de comunicación, cómo es que, si continúan los ataques, el gobierno de México continúa pagando la publicidad oficial a este tipo de medios, a periódicos, a televisoras que lo atacan. El presidente insiste con que han limitado bastante el gasto de publicidad, que solo con datos formales, porque ese dinero se entregaba en grandes cantidades a los medios de comunicación tradicionales, pero ha habido una reducción de aproximadamente el 70% del gasto de publicidad oficial desde que llegaron. Hay que ser muy claros con esto. Hay mucha gente que sigue obteniendo muchísimo dinero precisamente en publicidad oficial. Nosotros aquí en Sin Censura lo hemos rechazado una y otra vez, y no podemos más que estar de acuerdo con esto. Hay muchos medios de comunicación como TV Azteca, eso no fue mencionado, que reciben muchísimo dinero. La Jornada, hay medios incluso independientes que están recibiendo dinero, o los electrónicos como propiedad del empresario Federico Arreola, que reciben millones y millones de pesos en publicidad oficial. Nosotros rechazamos en definitiva la publicidad oficial, nos parece abiertamente un chayote disfrazado. Lo decimos una y otra vez aquí en Sin Censura, puede ser muy legal, pero en definitiva es inmoral, es antiético que se pueda tener este tipo de situaciones y que nos podamos enfrentar a eso. El presidente insiste también con lo que me dijo a mí, que el mensaje del gobierno tiene que darse, y que a veces no llega a todas partes, que mucha gente todavía no tiene acceso al Internet, a los medios independientes. Mucha gente depende, para conocer la información, desafortunadamente, de la caja idiota, la televisión, o la cajita idiota que vendría siendo la radio. Y por eso, señoras y señores, el problema, en todo caso, es que no pueden ampliar esta cobertura. La propuesta que yo haría, muy desde aquí, desde el fondo de mi corazón, es que en lugar de utilizar miles de millones en campañas de publicidad oficial, porque mire, es muy claro que, ok, usted ve mensajes del gobierno de México en Televisa, en TV Azteca, incluso desplegados a lo mejor en Reforma o en la revista Proceso, que obtiene muchísimo dinero también de publicidad oficial, o en SDP Noticias. Ve estos desplegados o ve estos spots del gobierno, pues siempre son de una flojera absoluta. De verdad, ¿no? O sea, es un mensaje del gobierno, así, del gobierno de México hace esto, y uno pues se queda así de, ajá, y luego yo no le veo ningún caso a la publicidad oficial, aunque quieran llevar el mensaje aquí y allá. Creo que el hacer buenas noticias,
el plantear situaciones progresistas en la realidad habla muchísimo más que un spot flatulento en el que dicen, el gobierno de México hizo esto, pues la gente dice, y luego pues es lo mismo que nos han pasado siempre. Y ese dinero, esos miles de millones de pesos que se destinan a estas estos horrendos medios tradicionales, deberían ser ocupados en todo caso en esta intención absoluta de llevar Internet a todo México, a todas las comunidades. ¿No cree usted? Eso creo que yo es muy buena idea, pero bueno, poco a poco, así es como explica esto el presidente López Obrador. También una situación muy importante, hoy el presidente cerraba asegurando que está muy orgulloso y que reconoce el trabajo de los diplomáticos mexicanos, ahora que los cónsules y embajadores están en la Ciudad de México para esta reunión que tienen anual los embajadores y cónsules de México. Bueno, pues Marco Olvera le dice al presidente López Obrador que varios inmigrantes mexicanos se quejan de la mala atención de la embajadora de México en Japón, Melba María Pría Olavarrieta, y denunció que, esto dice Marco Olvera, nosotros no se lo podemos confirmar, pero esta es la denuncia de Marco Olvera. Marco dice que la diplomática, se lo repito, Melba María Pría Olavarrieta, tiene 5 BMWs en el patio de la embajada. Oiga, si esto se confirma, qué barbaridad. O sea, si siguen viviendo como jeques los embajadores, y yo creo que pues ahí ni saludo ni nada, ¿no? Decirle, oiga, pues ¿qué pasó? Como que 5 BMWs. Además, no creo que Japón es muy barato, ¿eh? El nivel de vida es muy, muy alto y el poder adquisitivo también. Imagínense tener 5 BMWs en su embajada. ¿Cómo ha de estar la embajada de México en Japón? Y si los inmigrantes mexicanos dicen que hay una muy mala atención por parte de la embajadora, pues porque hay, ¿eh? Mucha gente nos ve desde Japón, aquí a Sin Censura, lo sabemos perfectamente, y le mandamos un saludote al santo también, por cierto, quien él vive, trabaja ahí en Japón. Pero le digo, una conferencia de prensa muy interesante. Hoy el presidente López Obrador comentó que a partir de la conversación telefónica que sostuvo con Joe Biden, se acordó tratar pues, varios asuntos bilaterales, en especial el tema migratorio. Aprovechó para hablar del comunicado del presidente Trump de anoche, que le planteamos al principio del programa, que garantiza la transición suave, pacífica. Dice el presidente López Obrador que esta es una buena noticia. Mire, Shaila Rosage le cuestionó al presidente López Obrador que se esté buscando eliminar al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. El presidente dedica un largo tiempo para explicar que van a hacer un análisis minucioso de lo que más conviene, garantizando efectivamente la transparencia, pero que este tipo de institutos simplemente sirvieron para hacer la cortina de que las cosas se estaban haciendo muy bien cuando en la realidad se estaban haciendo muy, muy mal. Recordó que con Fox, con Vicente Fox, se crea este instituto, el INAI, ¿no? Que no todos tienen que saber que se llama INAI, por cierto, ¿no? Es Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Dice que pues se crea en tiempos de Vicente Fox y lo primero que se solicita, que más bien se mantiene en reserva, son las condonaciones de pagos de impuestos de las grandes empresas, con Vicente Fox. Dice que este instituto también reserva el expediente de Odebrecht en el sexenio pasado y que se crean este tipo de dependencias para aparentar que se va a combatir la corrupción, que va a haber transparencia, cuando no es cierto, cuando es todo lo contrario. Además, dice, cuestan muchísimo dinero, miles de millones de pesos, y aprovechó para denunciar las irregularidades de los otros institutos. Shaila Rosagel insiste, dice, bueno, ok, pero si no tenemos Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ¿cómo le vamos a hacer los periodistas o el público de a pie, el hombre o la mujer mexicana o mexicano de a pie, que quieran solicitar información? Porque este es el medio, el canal con el que lo hacemos. El presidente le asegura que tiene que haber un fast track en todo esto. Que no haya reservas, que sean las mismas dependencias las que entregan la información sin necesidad de intermediarios, que haya una transparencia completa, que la información se entregue en 72 horas, que el funcionario que no entrega a tiempo sea sancionado por esto, y que todo lo pueda hacer la Secretaría de la Función Pública. No se necesita de otro organismo por ahí, ¿no? Que pueda hacerlo la Secretaría de la Función Pública. Es una revelación muy fuerte para poner el ejemplo de lo que se debe hacer. Dijo que el general Crescencio Sandoval
le planteó que una persona exigió saber que por qué atendieron a su hermano en un hospital militar. El presidente le pide al general Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa, que informen que en efecto su hermano pues llegó grave y que en una situación de urgencia cualquier institución de salud está obligada a dar atención médica. Yo supongo que evidentemente tendremos ahora a los Loretitos, a los López Dóriga, a todos estos, ¿no? A los Sacos de Pus, como Javier Lozano, ¿no? A todos estos de siempre, diciendo, ¿cómo es posible que hayan atendido al hermano del presidente en un hospital militar? Mire, históricamente, los hospitales militares han atendido a los familiares de los expresidentes desde siempre, ¿eh? Desde siempre, hasta los primos, nietos, sobrinos, todo. Esa es una realidad. Que me digan que eso no es cierto los médicos militares, las enfermeras y enfermeros militares, bueno, los oficiales de sanidad, ¿no? Es desde siempre. Y hay algo que es claro, en efecto, si una persona llega muy grave a cualquier hospital del mundo, por principio se le tiene que atender, sea el hospital que sea. Y bueno, esto lo dan a conocer, en eso no es defender al presidente López Obrador, pero ya nos imaginamos. Las críticas y protestas vienen en 3, 2, 1, adelante. Y nuestro compañero, periodista independiente, documentalista Daniel Marmolejo, estuvo en la conferencia de prensa mañanera. Denos chance de contactarlo, está saliendo en estos momentos del Salón de Tesorería de Palacio Nacional, ya hicimos contacto con él, vamos a hacer un enlace con él para hablar de los planteamientos que le hace al presidente, porque vaya que son fuertes, le voy adelantando. El presidente López Obrador le dice a nuestro compañero Daniel Marmolejo que este comunicado del dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, le parece prepotente y arrogante, en el que pues habla de la censura a las redes sociales, a sus redes sociales, por decirlo así. También le pregunta a Daniel Marmolejo sobre los perfiles psicológicos de expresidentes que varios psiquiatras realizaron en el programa Los Incorruptibles, un programa extremadamente fuerte, el que tuvo, una serie de programas que tuvo nuestro compañero Daniel Marmolejo y nuestros amigos Los Incorruptibles. Así que ahí lo tiene usted. Nos vamos a enlazar con ellos en unos momentos más y lo vamos a platicar con muchísimo gusto. Por cierto que Judith Sánchez Reyes le cuestionó al presidente López Obrador que el personal médico sigue manifestando descontento por cómo se está dando la vacunación, asegurando que están inoculando a altos mandos. El presidente le dijo que están trabajando en el plan de vacunación y ya se definieron los grupos que se van a atender primero, pero que no por ser directivo de un hospital o líder sindical de médicos se pueden vacunar. Dice, primero tienen que vacunarse los que están enfrentando al coronavirus. Y luego, mire, este es un tema muy importante. Hay una intervención en una comunidad indígena de Oaxaca, del municipio de Tilzapote. Buscan despojarlos de un predio para construir un complejo turístico. Y miren, ahí tienen escuelas, es una situación verdaderamente injusta. El presidente reconoce que eso es lo que está pasando, pero que ya hay un grupo que los está defendiendo y que en efecto los quieren despojar mediante la falsificación de un documento, dice el presidente, pero que incluso lo está viendo el gobernador del estado, que le informó que ya se estaba avanzando en la solución del conflicto y que por supuesto que el gobierno federal apoyará a los pobladores de Tilzapote en este despojo para construir una especie de complejo turístico. Judith Sánchez Reyes también le recrimina al presidente López Obrador que el Bester Gordillo haya ganado un amparo para no pagar 9 millones de pesos de impuestos. Yo no le recriminaría esto directamente al Poder Ejecutivo, pues se lo recriminaría al Poder Judicial, ¿no? Me tocaría la puerta de la Suprema Corte de Justicia, les diría, oiga, ministro presidente Arturo Saldívar, pues qué pasó, ¿no? ¿Qué onda con esto, con sus jueces? Miren nomás, le perdonan 9 millones de pesos en impuestos al Bester Gordillo, como siempre, no la aplican. Bueno, el presidente López Obrador insiste con eso, ¿no? Con que es una decisión judicial de un tema que viene mucho atrás, mucho tiempo atrás. Insiste con que no surgió del Poder Ejecutivo, por lo que no podría opinar al respecto, sino que es una decisión del Poder Judicial. Y señoras y señores,